Hay personas que te dan todo sin pedir nada a cambio, y aún así terminan siendo acusadas de ladronas. Antes de contarte cómo una viuva terminó enfrentando a su propia vecina después de haber criado a sus hijos por años, cuéntame algo. ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Ahora sí, escucha bien lo que pasó. Elena había conocido el dolor desde muy joven. A sus 32 años, ya llevaba 3 años viuda, 3 años desde que su esposo Rodrigo murió en aquel accidente en la carretera, mientras regresaba de la ciudad donde había ido a buscar trabajo. 3 años sola en aquella casita modesta en las afueras del pueblo de San Cristóbal, 3 años trabajando de sol a sol, lavando ropa ajena, limpiando casas, vendiendo tamales los fines de semana para poder comer. No tenían hijos, ella y Rodrigo, aunque lo habían intentado con todas sus fuerzas. Quizás por eso su corazón era tan grande, pensaba ella a veces, porque todo ese amor que no pudo dar a hijos propios lo derramaba sobre cualquiera que lo necesitara. La casa de Elena era pequeña, con paredes de adobe que ella misma repintaba cada año con lo poco que le quedaba después de pagar el agua y la luz. Tenía 2 habitaciones, una cocinita donde el comal siempre estaba tibio, y un patio trasero donde crecían algunas matas de cilantro y tomate. No era mucho, pero era suyo. Era el único pedazo de mundo que le quedaba después de perderlo todo con Rodrigo. Las mañanas comenzaban temprano para Elena. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro, antes de que el gallo del vecino cantara, y encendía el fogón para calentar agua. Luego se persignaba frente a la imagen de la Virgen que colgaba en su habitación y le pedía fuerzas para un día más. Al lado de la casa de Elena vivía Mónica, una mujer más joven, de unos 26 años, madre soltera de 3 niños pequeños, Carlitos de 8 años, Sofía de 6 y el pequeño Miguelito de apenas 4. Mónica era una mujer complicada, siempre con problemas, siempre corriendo de un lado a otro. A veces desaparecía por días y dejaba a los niños con cualquiera que aceptara cuidarlos por unas monedas. Elena la había ayudado más de una vez, dándole tortillas calientes cuando sabía que los niños no habían comido, o cuidándolos cuando Mónica salía a trabajar, o a buscar a alguno de los hombres que entraban y salían de su vida como agua entre los dedos. Los vecinos hablaban de Mónica. Decían que no era buena madre, que andaba de fiesta en fiesta, que los niños siempre estaban sucios y descuidados. Elena escuchaba esos chismes, pero no los repetía. Ella sabía lo que era la desesperación, lo que era tratar de sobrevivir cuando el mundo te da la espalda. No juzgaba a Mónica, aunque sí le dolía ver a esos 3 angelitos muchas veces llorando de hambre en el patio, con la ropa rasgada y los pies descalzos sobre la tierra caliente. Un día de abril, un martes como cualquier otro, Elena estaba tendiendo la ropa en el patio cuando escuchó los gritos. Eran Carlitos y Sofía, llamando a su mamá con voces desesperadas. Elena dejó caer las pinzas y corrió hacia la cerca que separaba ambos patios. Lo que vio le partió el alma. Los 3 niños estaban solos, llorando, con las caras sucias de lágrimas y mocos. Miguelito, el más pequeño, tenía los brazos extendidos hacia la puerta cerrada de su casa, repitiendo entre sollozos: «Mami, mami, tengo hambre». Elena saltó la cerca con una agilidad que no sabía que tenía y se acercó a los niños. Los abrazó, sintiendo cómo temblaban contra su pecho. «¿Dónde está su mamá?», preguntó con suavidad, aunque ya imaginaba la respuesta. Carlitos, el mayor, se limpió la nariz con el dorso de la mano y dijo con voz quebrada: «Se fue ayer en la noche con un señor. Dijo que volvía pronto, pero no ha vuelto». Elena sintió cómo se le cerraba la garganta. Miró la casa de Mónica, la puerta cerrada con candado, las ventanas oscuras. Miró a los niños, esos 3 cuerpecitos frágiles que dependían de ella en ese momento. «Vengan conmigo», les dijo finalmente, tomando la mano de Miguelito y Sofía.
Carlitos los siguió en silencio. Los llevó a su casa, les lavó las caritas en el lavadero del patio y les preparó frijoles refritos con tortillas. Los vio comer con una desesperación que le dolió hasta los huesos. Después los sentó en el sofá gastado de su sala y les prometió que todo iba a estar bien, aunque ella misma no estaba segura de eso. Esperó todo ese día, y el siguiente, y el siguiente. Preguntó a los vecinos, pero nadie había visto a Mónica. Algunos dijeron que la habían visto subirse a un carro con un hombre, otros que la vieron en la terminal de autobuses. Las versiones variaban, pero el resultado era el mismo. Mónica se había ido y había dejado a sus hijos solos. Elena fue a la casa de Mónica y logró entrar por una ventana que estaba mal cerrada. Adentro, el desorden era total. Ropa tirada por todas partes, platos sucios en la cocina, camas sin hacer. Pero lo que más le llamó la atención fue que faltaba una maleta grande que Mónica siempre guardaba debajo de su cama. Eso significaba que no había sido algo impulsivo. Mónica había planeado irse. Elena pasó las siguientes noches sin dormir, escuchando la respiración de los 3 niños que ahora dormían en su habitación, sobre un colchón que había bajado del armario y puesto en el suelo. Ella dormía en el sofá de la sala, o más bien, se quedaba despierta rezando el rosario y preguntándole a Dios qué debía hacer. ¿Debía llevar a los niños a las autoridades? ¿A algún familiar de Mónica? Preguntó, investigó, pero Mónica no tenía familia en el pueblo. Era de otra parte, había llegado hacía años huyendo de algo, nadie sabía bien qué. La decisión se tomó sola, como se toman las decisiones importantes en la vida, día a día, momento a momento. Elena se despertaba y los niños estaban ahí. Les preparaba el desayuno y ellos comían con apetito. Los bañaba y ellos se dejaban. Los dormía cantándoles canciones que su madre le cantaba cuando ella era niña, y ellos se dormían seguros. Una semana se convirtió en dos en un mes, y Elena ya no podía imaginar su vida sin ellos. Pero criar 3 niños cuando apenas tenías para ti misma era como intentar llenar 3 vasos con medio vaso de agua. Elena tuvo que buscar más trabajo. Se levantaba a las 3 de la mañana para hacer tamales que vendía en el mercado antes de que amaneciera. Después corría a casa, preparaba a los niños para la escuela, los llevaba caminando porque no tenía dinero para el autobús, y luego iba a limpiar casas hasta la tarde. Regresaba agotada, con las manos rojas y agrietadas de tanto restregar pisos ajenos, pero siempre con una sonrisa para los niños que la esperaban en casa. Les ayudaba con las tareas, les preparaba la cena con lo poco que había, y después, cuando finalmente se dormían, ella sacaba la ropa que había traído para lavar y se quedaba despierta hasta la madrugada tallando, enjuagando, tendiendo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Carlitos lloraba todas las noches por su mamá. Sofía se hacía pipí en la cama y se despertaba gritando con pesadillas. Miguelito dejó de hablar por completo, solo se chupaba el dedo y miraba la puerta, esperando que su madre entrara en cualquier momento. Elena los abrazaba, los consolaba, les prometía que ella nunca los iba a dejar, y poco a poco, con una paciencia infinita, fue ganándose su confianza. Carlitos fue el primero en llamarla tía Elena. Lo hizo una tarde mientras hacían la tarea juntos. Le preguntó cómo se deletreaba una palabra y dijo: «Tía Elena, ¿cómo se escribe amor?». Elena sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sonrió y le mostró las letras una por una. Después fue Sofía, que empezó a buscar su mano cada vez que salían a la calle. Y finalmente Miguelito, que una mañana se despertó, la abrazó y dijo claramente: «Buenos días, tía». Ese día, Elena lloró de felicidad mientras les preparaba el desayuno. Los vecinos observaban todo con opiniones divididas. Doña Carmen
La señora mayor que vivía en la esquina le decía a Elena que era una santa por cuidar de esos niños. Le llevaba frutas de su árbol o alguna ollita con comida cuando podía. «Que Dios te bendiga, hija», le decía siempre. Pero otros no eran tan amables. Don Julio, el dueño de la tienda, comentaba en voz alta cuando Elena pasaba: «Seguro se quedó con los niños para quedarse con la casa de la vecina». La señora Estela, que era la mayor chismosa del barrio, decía que Elena probablemente había hecho algo para que Mónica se fuera, que a lo mejor quería los niños para ella desde siempre. Elena escuchaba esos murmullos y le dolían como puñaladas, pero no respondía. Seguía adelante porque los niños la necesitaban. Vendió las pocas joyas que le quedaban de su matrimonio para poder comprarles uniformes de la escuela. Dejó de comer carne para que ellos pudieran tener pollo los domingos. Sus vestidos se volvieron más viejos, más gastados, con remiendos en los codos y el dobladillo deshilachado. Pero los niños siempre estaban limpios, siempre tenían zapatos, aunque fueran de segunda mano. Las maestras en la escuela notaban el cambio en los niños. Carlitos, que antes faltaba más de la mitad de los días, ahora no perdía ni una clase. Sofía, que solía llegar con hambre y se quedaba dormida en su escritorio, ahora estaba alerta y participativa. Miguelito, que apenas hablaba, empezó a jugar con otros niños en el recreo. La directora llamó a Elena un día y le dijo: «No sé qué está haciendo usted, señora, pero estos niños están floreciendo». Elena solo asintió y sonrió, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Estaba haciendo lo que cualquier madre haría: amarlos. Pasaron 2 años, 2 años completos sin una sola noticia de Mónica. Elena había preguntado, había buscado, incluso había ido a la policía local para reportar el abandono, pero el oficial apenas le prestó atención. «Así son esas mujeres», le dijo con desprecio. «Cuando se les cansa un hombre, se van con otro». Elena sintió rabia, pero no discutió. No iba a lograr nada peleando con ese hombre ignorante. Los niños ya no preguntaban por su madre. Cuando algún compañerito en la escuela les preguntaba dónde estaba su mamá, Carlitos respondía simplemente: «Mi tía me cuida». Sofía había empezado a llamar a Elena mami en casa, aunque Elena siempre la corregía con suavidad. «No, mi amor, yo soy tu tía. Tu mami es otra persona». Pero en el fondo de su corazón, Elena sabía que se había convertido en su madre de todas las formas que importaban. La vida seguía su ritmo. Elena se había acostumbrado al cansancio perpetuo, a las noches sin dormir, a contar cada peso antes de gastarlo, pero también se había acostumbrado a las sonrisas de los niños por la mañana, a los abrazos espontáneos, a las cartas de amor que Sofía le escribía con letras torcidas: «Te quiero, tía Elena, eres la mejor». Esos momentos hacían que todo el sufrimiento valiera la pena. Cuando llegó el 3er año, Elena ya había logrado establecer una rutina. Había encontrado un trabajo mejor limpiando en una clínica 3 veces por semana, lo que le daba un ingreso más estable. Seguía vendiendo tamales los fines de semana, y los niños más grandes la ayudaban ahora. Carlitos, que ya tenía 11 años, la acompañaba al mercado y ayudaba a cargar las cosas. Era un niño responsable, serio más allá de su edad, y Elena veía en él al hombre que sería algún día. Fue en ese 3er año cuando empezaron los rumores sobre Mónica. Alguien dijo haberla visto en la ciudad capital, trabajando en un bar. Otro dijo que se había casado con un camionero y vivía en la costa. Elena no sabía qué creer y honestamente ya no le importaba tanto. Su vida estaba con los niños, su corazón estaba comprometido con ellos. Si Mónica había decidido abandonarlos, esa era su decisión y su carga que llevar ante Dios. Pero Elena tenía miedo. Tenía miedo de que un día Mónica apareciera y se llevara a los niños. Tenía miedo de que las autoridades vinieran y le dijeran que no tenía derecho legal sobre ellos.
Tenía miedo de perderlos después de haberlos amado tanto. Por las noches, cuando rezaba, le pedía a la Virgen que protegiera a su pequeña familia, que les permitiera seguir juntos. El cuarto año trajo nuevos desafíos. Carlitos estaba entrando en la adolescencia y empezaba a hacer preguntas difíciles. «Tía, ¿por qué mi mamá nos dejó?», preguntó una noche mientras cenaban. Elena dejó el tenedor en el plato y miró al niño que ya casi era un joven. «No lo sé, mi amor. A veces las personas hacen cosas que no podemos entender, pero lo que sí sé es que ustedes son amados, aquí y ahora». Carlitos asintió, pero Elena vio dolor en sus ojos, un dolor que no podía borrar con palabras amables. Sofía, ahora de 10 años, era más ligera de espíritu. Había olvidado mucho de su vida antes de Elena, o al menos eso parecía. Era una niña alegre que cantaba mientras hacía sus tareas y soñaba con ser maestra algún día. Miguelito, el pequeño que ahora tenía 8 años, era el más apegado a Elena. La seguía por toda la casa, la ayudaba en la cocina, y dormía mejor cuando ella le daba un beso de buenas noches. Elena había engordado un poco, su cabello tenía más canas, su rostro mostraba líneas de cansancio alrededor de los ojos y la boca. Pero también había algo nuevo en ella, una cierta paz, una felicidad tranquila que no había sentido desde antes de que Rodrigo muriera. Estos niños le habían dado un propósito, una razón para levantarse cada día. Sí, era difícil. Sí, había noches en las que lloraba de agotamiento. Pero también había risas, había abrazos, había amor, y eso era más de lo que mucha gente tenía. El quinto año llegó con cambios en el pueblo. Construyeron una nueva clínica, pavimentaron algunas calles, y llegó una nueva familia a vivir en la casa que quedaba al otro lado de Elena. Eran gente amable y pronto se hicieron amigos. La señora, que se llamaba Patricia, tenía una hija de la edad de Sofía y las niñas se volvieron inseparables. Fue Patricia quien le sugirió a Elena que intentara formalizar su situación con los niños. «Deberías ir a hablar con un abogado», le dijo una tarde mientras tomaban café en el patio. «Ver si puedes hacer algo legal, una adopción o una tutela, por si acaso la madre vuelve». Elena sintió un escalofrío. No había pensado en eso en mucho tiempo. Había estado tan ocupada viviendo el día a día que se había olvidado del peligro que siempre acechaba en el fondo, que Mónica podría regresar. Pero Elena no tenía dinero para abogados. Apenas tenía para las necesidades básicas. Entonces decidió ir a hablar con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, quien conocía su situación. El padre Miguel era un hombre mayor, de voz suave y ojos sabios. Escuchó a Elena con atención mientras ella le contaba todo. Los 5 años cuidando a los niños, el miedo de perderlos, la incertidumbre legal. «Hija», le dijo el padre Miguel después de un largo silencio, «has hecho una obra de misericordia. Has dado de comer al hambriento, has vestido al desnudo, has acogido al extranjero. Dios ve tu corazón y conoce tus intenciones puras. En cuanto a la ley de los hombres, no sé qué decirte. Pero te digo esto, el amor que has dado a esos niños es real y nadie puede quitártelo. Sean cuales sean las circunstancias que vengan, ese amor permanecerá». Elena salió de la iglesia sintiéndose un poco más tranquila, aunque la inquietud seguía ahí, como una sombra. Esa noche abrazó a los niños un poco más fuerte y les dijo cuánto los amaba. Ellos le respondieron con la naturalidad de los niños que se sienten seguros. «También te queremos, tía». Y entonces, un sábado por la tarde de noviembre del 5.º año, cuando Elena estaba en el mercado vendiendo sus tamales con Carlitos a su lado, sucedió. Una mujer se acercó al puesto. Elena levantó la vista para atenderla y sintió como el mundo se detenía. Era Mónica, más delgada, con el cabello teñido de rubio, con ropa que se veía cara, pero definitivamente era Mónica. «Hola, Elena»,
dijo Mónica con una voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba levemente. Elena se quedó sin palabras. Carlitos, que estaba acomodando las servilletas, levantó la vista y palideció. Reconoció a su madre inmediatamente, aunque habían pasado 5 años. «¿Mamá?», dijo con un hilo de voz. Mónica miró a su hijo y algo pasó por su rostro, algo que Elena no pudo descifrar. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Amor? «Carlitos, mi niño, ¿cuánto has crecido?», dijo Mónica, y dio un paso hacia él. Pero Carlitos retrocedió instintivamente, buscando la protección de Elena. Mónica notó el gesto y su expresión se endureció. «Necesito hablar contigo», le dijo Mónica a Elena, ignorando a Carlitos. «¿Dónde están mis otros hijos?». Elena sintió cómo le hervía la sangre, pero se controló. «En casa, haciendo sus tareas», respondió con voz firme. «Mónica, ¿dónde has estado? Son 5 años. 5 años sin una palabra, sin una llamada, sin un peso para tus hijos». Mónica cruzó los brazos defensivamente. «Tuve mis razones. No te tengo que dar explicaciones. Son mis hijos y vengo por ellos». Elena sintió pánico. «¿Ahora, después de 5 años, apareces y quieres llevártelos así como así?» «Son mis hijos», repitió Mónica levantando la voz. Algunas personas en el mercado empezaron a voltear, curiosas. «Tú no tienes ningún derecho sobre ellos. Te agradezco que los hayas cuidado, pero ya volví y me los voy a llevar». «¿A dónde?», preguntó Elena, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero conteniéndolas. «¿Dónde has estado? ¿Con quién? ¿En qué condiciones los vas a tener?». «Eso no te importa», dijo Mónica con frialdad. «Voy a pasar por ellos mañana a tu casa. Tenlos listos». Y se fue, dejando a Elena temblando en medio del mercado. Carlitos la abrazó por la cintura y Elena sintió como él también temblaba. «No quiero ir con ella, tía», susurró el niño. «Por favor, no nos obligues a ir con ella». Elena cerró el puesto temprano ese día. Caminó a casa con Carlitos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Sofía y Miguelito corrieron a recibirlos como siempre, con sonrisas y abrazos. Elena los miró y sintió cómo se le partía el corazón. ¿Cómo iba a decirles? ¿Cómo iba a destrozar su mundo? Esa noche, después de la cena, Elena reunió a los 3 niños en la sala. Les dijo la verdad, porque siempre les había enseñado el valor de la honestidad. «Niños, su mamá, Mónica, ha vuelto. Vino al mercado hoy. Dice que va a venir mañana para llevárselos con ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Sofía empezó a llorar. «No, tía, no, yo no me quiero ir. Tú eres mi mamá, yo ni siquiera la recuerdo bien». Miguelito se aferró a Elena con fuerza. «No voy a ir, no la conozco». Carlitos, el mayor, tenía lágrimas en los ojos, pero hablaba con voz firme. «Tía Elena, ella nos abandonó. Tú nos cuidaste cuando nadie más lo hizo. Tú eres nuestra familia». Elena los abrazó a los 3, llorando ahora sin contención. «Mis amores, yo no quiero que se vayan. Ustedes son mi vida, pero ella es su madre biológica y la ley está de su lado. No sé qué podemos hacer». Pasaron la noche prácticamente sin dormir, los 4 abrazados en la cama de Elena. Por la mañana, Elena se levantó con los ojos hinchados y el corazón pesado. Preparó el desayuno mecánicamente, pero nadie comió mucho. Todos esperaban, en un silencio tenso, la llegada de Mónica. Pero Mónica no llegó sola. Llegó acompañada de un hombre alto y bien vestido que se presentó como su esposo. También venían 2 vecinas que Elena no conocía bien, mujeres que acababan de mudarse al pueblo, y detrás de ellos, para horror de Elena, venía don Julio de la tienda y la señora Estela, la chismosa. «Vine por mis hijos», anunció Mónica desde la puerta, sin siquiera pedir permiso para entrar. Elena estaba en la sala con los 3 niños pegados a ella.
Adelante, dijo Elena con dignidad, aunque sentía que se estaba quebrando por dentro. Mónica entró con su séquito, miró alrededor de la humilde casa de Elena con expresión crítica. «Así que aquí han estado viviendo mis hijos», dijo con un tono que implicaba desaprobación, «en este lugar tan simple». «Este lugar ha sido su hogar por 5 años», respondió Elena con voz firme. «Aquí han sido alimentados, vestidos, amados y cuidados. Aquí han ido a la escuela todos los días. Aquí han crecido sanos y felices». Mónica soltó una risa amarga. «¿Felices? Los sacaste de su casa, te quedaste con todas sus cosas, probablemente vendiste todo lo que tenían». Elena sintió cómo la rabia subía por su garganta. ¿Sus cosas? ¿De qué hablas? Tu casa estaba prácticamente vacía cuando te fuiste, y no me quedé con nada. Todo lo que necesitaron estos niños lo compré yo con mi trabajo. «Eso dices tú», intervino el esposo de Mónica, un hombre de aspecto desagradable con bigote grueso. «¿Y quién puede comprobarlo? ¿Tienes recibos de todo?» Elena lo miró incrédula. «¿Recibos? Señor, yo apenas tenía para darles de comer. No pensaba en guardar recibos. Pensaba en que no se murieran de hambre». Don Julio, que había entrado detrás de ellos, habló entonces. «Yo siempre sospeché que había algo raro aquí. Esta mujer se quedó con los niños muy fácilmente. ¿Quién sabe qué le habrá hecho a Mónica para que se fuera?» Elena se volvió hacia él con los ojos llenos de furia. «¿Cómo se atreve? Yo no le hice nada a nadie. Mónica se fue por su propia voluntad y abandonó a sus hijos. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Eso dices», dijo la señora Estela con veneno en la voz. «Pero todos saben que tú siempre quisiste tener hijos y no pudiste. A lo mejor viste tu oportunidad y la tomaste». Las palabras cayeron como piedras sobre Elena. Sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no iba a darles la satisfacción de verla llorar. Carlitos se puso de pie entonces, con una valentía que sorprendió a todos. «Ustedes no saben nada», dijo con voz temblorosa pero clara. «Mi tía Elena nos salvó. Nosotros estábamos solos, asustados, con hambre. Ella nos recogió cuando nadie más lo hizo. Ella trabajó día y noche para darnos de comer. Nos llevó al doctor cuando estábamos enfermos. Nos ayudó con las tareas. Nos enseñó a rezar. Ella es la mejor persona que conozco». Mónica miró a su hijo y algo en su expresión cambió. Por un momento, Elena creyó ver arrepentimiento en sus ojos, pero luego el esposo de Mónica habló. «Eso es porque te manipuló, muchacho. Te lavó el cerebro contra tu verdadera madre». «¡No!», gritó Sofía levantándose también. «Tía Elena nunca nos dijo nada malo, nunca habló mal de nadie. Ella solo nos quiere». Miguelito empezó a llorar, abrazándose a las piernas de Elena. «No me voy. Quiero quedarme con la tía». Mónica se acercó e intentó tomar a Miguelito, pero el niño se aferró más fuerte a Elena. «Miguelito, soy tu mamá. ¿No me recuerdas?» El niño la miró con miedo y negó con la cabeza. «No, mi mamá es la tía Elena». Elena vio cómo esas palabras golpeaban a Mónica. Había dolor en los ojos de esa mujer, pero también había algo más: orgullo herido, vergüenza convertida en rabia. «¿Ves?», dijo Mónica volviéndose hacia los vecinos que la acompañaban. «¿Ven cómo los puso en mi contra? Esta mujer me robó a mis hijos, no solo físicamente, sino sus mentes, sus corazones». «Yo no les robé nada», dijo Elena con voz quebrada. «Tú los dejaste. Tú te fuiste sin mirar atrás. Yo solo recogí los pedazos que tú rompiste». «¿Y quién te pidió que lo hicieras?», gritó Mónica. «¿Quién te dio permiso? Debiste haber llamado a las autoridades. Debiste haber hecho algo legal. Pero no, te los quedaste como si fueran tuyos. ¿Sabes lo que eso se llama? Se llama robo, secuestro». La palabra cayó como una bomba. Elena sintió cómo la habitación daba vueltas. «¿Secuestro? ¿Estás loca?
Yo salvé a tus hijos. Lo que tú digas, dijo el esposo de Mónica sacando un teléfono. Voy a llamar a la policía. Esto tiene que resolverse legalmente. Y llamó. Elena sintió cómo todo su mundo se desmoronaba. En cuestión de una hora, 2 policías llegaron a la casa. Uno de ellos era el mismo oficial que había despreciado a Elena años atrás, cuando fue a reportar el abandono. Escucharon ambas versiones. Mónica diciendo que había tenido que irse por una emergencia familiar, que había dejado a los niños temporalmente con Elena y que ahora que volvía, Elena se negaba a devolverlos. Elena contando la verdad, que Mónica los abandonó sin aviso, que ella los cuidó durante 5 años, que ahora aparecía de la nada exigiendo llevárselos. El oficial miró a Elena con fastidio. Señora, ¿tiene algún documento que pruebe que usted tiene custodia legal de estos niños? No, pero ¿hay algún papel firmado por la madre dándole permiso de cuidarlos? No, ella se fue sin... Entonces técnicamente usted no tiene ningún derecho sobre estos menores. La madre biológica está aquí, está viva, y tiene todo el derecho de llevarse a sus hijos. Elena sintió cómo se le congelaba la sangre. Pero oficial, ella los abandonó, los dejó solos, sin comida, sin nada. Eso lo dice usted, intervino Mónica. Yo dije que los dejé con usted temporalmente. Es su palabra contra la mía. ¡Es mentira!, gritó Carlitos. Ella se fue y no volvió. Nosotros estábamos solos y asustados. El oficial miró al niño con algo de compasión, pero negó con la cabeza. Mira, hijo, sé que esto es difícil, pero la ley es clara. Esta señora no es tu tutora legal. Tu madre sí. Sofía corría hacia Elena, llorando desconsoladamente. No, no, no. No nos pueden obligar. Ella no nos cuidó, la tía Elena sí. Pero las palabras de una niña de 10 años no tenían peso frente a la ley. Mónica, sintiéndose respaldada por la autoridad, se acercó a los niños. Vamos, recojan sus cosas. Nos vamos ahora. ¿Ahora?, preguntó Elena con desesperación. ¿Ni siquiera les vas a dar tiempo de despedirse de procesar esto? Ya tuvieron 5 años de procesarlo, dijo Mónica con frialdad. Ahora vienen conmigo. Lo que siguió fue desgarrador. Los niños se aferraban a Elena llorando, gritando que no querían irse. Elena intentaba consolarlos, pero ella misma estaba destrozada. Los vecinos que habían venido con Mónica miraban la escena con expresiones que iban desde la satisfacción maliciosa hasta la incomodidad. El esposo de Mónica ayudaba a meter las pocas pertenencias de los niños en bolsas, actuando como si estuviera haciendo algo heroico. Finalmente, con ayuda de los policías, lograron separar a los niños de Elena. Carlitos era el único que no lloraba, pero su rostro estaba pálido como la muerte. Sofía sollozaba tan fuerte que parecía que iba a vomitar. Miguelito gritaba, «¡Tía, tía!», una y otra vez, extendiendo sus bracitos hacia Elena mientras el esposo de Mónica lo cargaba. Antes de salir, Mónica se volvió hacia Elena y le dijo con voz dura, «Espero que estés contenta. Casi destruiste mi familia. Pero no te vas a salir con la tuya. Voy a asegurarme de que todo el pueblo sepa qué clase de mujer eres. Una que se aprovecha de la desgracia ajena». Elena no respondió. No tenía palabras. Solo veía cómo se llevaban a los niños, cómo su vida entera se la arrebataban frente a sus ojos. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio sepulcral. Elena se dejó caer en el sofá donde tantas noches había abrazado a los niños, donde les había leído cuentos, donde habían reído juntos, y lloró. Lloró como no había llorado ni cuando murió su esposo. Los días que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Elena. No salía de su casa, no comía, apenas dormía. Doña Carmen venía a visitarla, le llevaba comida que Elena no probaba.
Patricia, su vecina amiga, se sentaba con ella en silencio, sin saber qué decir, porque no había palabras que pudieran consolar ese dolor. Pero lo peor no era la ausencia de los niños. Lo peor era lo que estaba pasando en el pueblo. Mónica había cumplido su amenaza. Había empezado a contar su versión de la historia a todo el que quisiera escuchar. Y su versión era muy diferente. Decía que había dejado a los niños temporalmente con Elena mientras ella iba a trabajar a la ciudad para poder darles una mejor vida. Que había estado enviando dinero todo ese tiempo. Mentira. Que había llamado regularmente. Mentira. Que cuando volvió después de haber hecho fortuna con su nuevo esposo, Elena se negó a devolverle los niños porque se había encariñado demasiado con ellos. Que Elena había tratado de separar a una madre de sus hijos. La historia de Mónica tenía todos los elementos de un buen drama, y muchos en el pueblo se la creyeron, o al menos disfrutaban del chisme lo suficiente como para repetirla. Elena empezó a sentir las miradas cuando salía a la calle, murmullos cuando pasaba por la tienda. Algunos vecinos que antes la saludaban ahora cruzaban la calle para evitarla. Don Julio le negó el crédito que a veces le daba cuando estaba corta de dinero. «No puedo fiarle a alguien de su reputación», le dijo. La señora Estela organizó una especie de reunión comunitaria donde básicamente pusieron a Elena en juicio público. Elena no fue, pero supo lo que dijeron, que era una mujer obsesionada con tener hijos, que había manipulado la situación, que probablemente había hecho algo para que Mónica se fuera. Hubo quienes la defendieron. Doña Carmen habló alto y claro en esa reunión, diciendo que Elena era una santa y que todos sabían que Mónica había abandonado a sus hijos. Patricia también defendió a Elena, diciendo que ella había visto personalmente el sacrificio y el amor que Elena daba a esos niños. El padre Miguel, en su homilía del domingo, habló sobre juzgar sin conocer toda la historia, sobre cómo las apariencias pueden engañar, pero los defensores de Elena eran menos ruidosos que sus detractores. Y en los pueblos pequeños, los chismes se esparcen como fuego en pasto seco. Elena sintió cómo su reputación, ganada con años de trabajo honesto y vida digna, se destruía en cuestión de semanas. Lo que mantenía a Elena despierta por las noches no era su reputación destruida, sino la preocupación por los niños. ¿Estaban bien? ¿Los trataba bien Mónica? ¿Estaban comiendo lo suficiente? ¿Estaban asustados? Intentó visitarlos. Fue a la casa de Mónica, que había reabierto con ayuda de su nuevo esposo. Tocó la puerta, pero nadie abrió, aunque Elena estaba segura de escuchar voces adentro. Dejó una bolsa con dulces y juguetes en la puerta, pero al día siguiente seguía ahí, sin tocar. Fue a la escuela a preguntar por ellos. La directora, que siempre había sido amable con Elena, parecía incómoda. «Los niños ya no vienen aquí, señora Elena. Su madre los cambió de escuela. Los inscribió en una privada en la ciudad». Elena sintió una punzada en el pecho. ¿Realmente Mónica tenía tanto dinero? ¿O era otra mentira? Quiso preguntar más, pero la directora claramente no quería involucrarse en el drama. Pasaron 2 semanas, luego 1 mes. Elena seguía con su rutina. Trabajaba, limpiaba, vendía tamales, pero era como un fantasma, yendo por los movimientos de la vida sin realmente vivir. Su casa, que había estado llena de risas y voces de niños, ahora era un lugar silencioso y vacío. Los juguetes de los niños seguían en sus lugares. La ropa que Elena les había lavado y doblado cuidadosamente seguía en el cajón. Era como un museo de una vida que había sido arrebatada. Una tarde, mientras Elena regresaba del mercado, vio a Carlitos. Estaba en la esquina mirando hacia su casa. Elena dejó caer las bolsas y corrió hacia él. «¡Carlitos, mi niño!». El muchacho se volvió y Elena vio lágrimas en su rostro. «Tía Elena»,
dijo con voz quebrada. Se abrazaron en medio de la calle, llorando ambos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Sofía y Miguelito?, preguntó Elena tocando el rostro del niño como para asegurarse de que era real. No estamos bien, tía, dijo Carlitos entre sollozos. Ella no es como tú. No nos trata bien. Su esposo es malo con nosotros. Nos grita, nos dice que somos una carga. Mónica, ella casi no está, trabaja todo el día y cuando llega está cansada y no quiere hablar con nosotros. Sofía llora todas las noches. Miguelito dejó de hablar otra vez. Elena sintió cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. ¿Te pegan? ¿Los maltratan físicamente? No así, no golpes. Pero, tía, extraño tu casa. Extraño tu comida. Extraño cuando me ayudabas con las tareas. Extraño cuando nos abrazabas y nos decías que todo iba a estar bien. Mónica nunca hace eso. Se me escapé para venir a verte. Tengo que volver antes de que se den cuenta. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hablar con alguien?, preguntó Elena desesperada. Carlitos negó con la cabeza. Ella dice que si intentas acercarte a nosotros, te va a meter a la cárcel. Dice que tienes una orden de alejamiento o algo así. Elena no sabía si eso era verdad o solo otra manipulación de Mónica, pero tenía miedo. Si la metían en la cárcel, no podría ayudar a los niños en absoluto. Escúchame bien, Carlitos, dijo Elena tomando el rostro del niño entre sus manos. Yo los amo. Los amaré siempre, sin importar qué pase. Si las cosas se ponen muy mal, si te pegan o si no les dan de comer, tienes que decirle a un maestro, a un adulto de confianza. ¿Me entiendes? Carlitos asintió. Se abrazaron una última vez y luego el niño se fue corriendo, volteando una vez para mirar a Elena antes de desaparecer en una esquina. Elena recogió sus bolsas con manos temblorosas y regresó a su casa. Esa noche no durmió nada, pensando en los niños, en su sufrimiento, en su impotencia. Al día siguiente, Mónica apareció en su puerta. Venía furiosa. ¿Cómo te atreves a hablar con mi hijo? Te lo advierto, Elena, si vuelves a acercarte a mis niños, te meto presa. Entiéndelo de una vez. No son tuyos, nunca lo fueron, nunca lo serán. ¿Por qué haces esto?, preguntó Elena con voz cansada. ¿Por qué me los quitaste si ni siquiera los quieres? Los niños están sufriendo, Mónica. ¿Eso no te importa? ¡Cállate! Tú no sabes nada. Tú no eres nadie para decirme cómo criar a mis hijos. No estabas criándolos, dijo Elena, y por primera vez en todo este tiempo sintió rabia verdadera. Los abandonaste, como basura, y yo, como una idiota, los recogí y les di todo lo que tenía. Y ahora vienes a juzgarme y a destruirme. ¿Por qué? ¿Es porque te sientes culpable? ¿Porque sabes que yo fui mejor madre para ellos que tú? Mónica se puso roja de furia. «¿Mejor madre? Tú nunca fuiste madre. Solo eres una vieja amargada que se aprovechó de una situación. Yo tuve mis razones para irme, razones que tú no entiendes. Entonces explícame», dijo Elena. «Hazme entender por qué dejas a 3 niños pequeños solos, sin comida, sin nada. Hazme entender por qué desapareces por 5 años sin un solo mensaje. Hazme entender por qué, cuando vuelves, en vez de agradecer, me acusas de ladrona». Mónica abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por un momento, Elena vio algo en sus ojos. Vergüenza, dolor, arrepentimiento. Pero luego se endureció nuevamente. «No te debo explicaciones. Aléjate de mi familia o te arrepentirás». Y se fue dejando a Elena temblando en la puerta de su casa. Los meses siguientes fueron un tormento. Elena sabía que los niños estaban sufriendo, pero no podía hacer nada. Intentó hablar con las autoridades, pero sin evidencia de abuso físico, no querían involucrarse. «Son problemas familiares», le dijeron. «La madre tiene custodia legal».
Intentó hablar con el padre Miguel para que intercediera, pero cuando él fue a visitar a Mónica, ella lo corrió de su casa diciéndole que no se metiera en sus asuntos. Elena adelgazó. Las ojeras bajo sus ojos se volvieron permanentes. Trabajaba mecánicamente, pero su alegría se había ido. La gente en el pueblo seguía murmurando. Algunos ahora decían que Elena estaba obsesionada, que no podía aceptar que los niños no eran suyos. La persecución social era constante y dolorosa. Fue doña Carmen quien finalmente tuvo una idea. «Necesitamos reunir a la gente que sabe la verdad», le dijo a Elena una tarde. «Las maestras de la escuela, los vecinos que vieron cómo cuidabas a esos niños. Necesitamos que hablen, que den testimonio». «¿Para qué?», preguntó Elena con amargura. «Ya nadie me cree». «Yo creo que algunos sí te creen, pero tienen miedo de hablar», dijo doña Carmen. «Mónica y su esposo se han ganado influencias. Él es comerciante, tiene dinero. La gente tiene miedo de ir contra ellos. Pero si organizamos algo, si hacemos que la verdad salga...» Elena no tenía muchas esperanzas, pero decidió intentarlo. Con ayuda de doña Carmen y Patricia, empezaron a hablar con la gente. Las maestras de los niños aceptaron escribir cartas certificando que durante los 5 años con Elena, los niños habían asistido regularmente a la escuela, bien alimentados y cuidados. Doña Carmen habló con vecinos que habían visto el abandono inicial de Mónica. Incluso don Julio, el dueño de la tienda que había sido cruel con Elena, admitió a regañadientes que era cierto que Mónica se había ido sin avisar. Pero nada de esto parecía suficiente para cambiar la situación. Mónica tenía la ley de su lado. Era la madre biológica y punto final. Hasta que sucedió algo que nadie esperaba. Carlitos se escapó. Una noche, después de una pelea particularmente fuerte en casa de Mónica, donde su esposo los había amenazado con mandarlos a un orfanato, Carlitos esperó a que todos durmieran. Salió por la ventana y corrió a casa de Elena. Llegó pasada la medianoche, golpeando desesperadamente la puerta. Elena lo encontró temblando, descalzo, con los ojos rojos de tanto llorar. «No puedo más, tía», sollozó en sus brazos. «Por favor, ayúdanos. Él, el esposo de Mónica, le pegó a Sofía hoy. Le dejó una marca en el brazo. Y Miguelito ya no come casi nada. Está enfermándose. Por favor, tía Elena, tienes que hacer algo». Elena sintió cómo todo su ser se llenaba de determinación. Ya no importaba su reputación, ya no importaba lo que la gente dijera, ya no importaba si Mónica la metía presa. Sus niños estaban en peligro y ella iba a protegerlos. Esa misma noche, Elena llevó a Carlitos al hospital local. Le pidió al médico de turno que examinara al niño y certificara su estado. El médico encontró a Carlitos desnutrido, con señales de estrés severo. Elena le contó todo, sin omitir detalles. El médico, un hombre joven que era nuevo en el pueblo y no estaba contaminado por los chismes, la escuchó con atención. «Esto es grave», dijo finalmente. «Si lo que me dice es cierto, esos niños están en una situación de riesgo. Voy a hacer un reporte a Protección Infantil». Con el reporte del médico, Elena fue directamente a la policía. Esta vez no fue al oficial que la había tratado mal antes, sino a la estación más grande en la ciudad vecina. Presentó el reporte médico, las cartas de las maestras, los testimonios de los vecinos. Exigió que investigaran la situación de los niños. Al principio no querían hacerle caso. «Señora, ya le dijimos que la madre tiene custodia legal», le repetían. Pero Elena no se movió. Se plantó en esa estación de policía y dijo que no se iba hasta que alguien hiciera algo. «Mis niños están siendo maltratados», dijo con voz firme, «y si ustedes no hacen nada, voy a ir a la prensa, voy a ir a organizaciones de derechos humanos, voy a gritar en cada esquina hasta que alguien me escuche».
Su persistencia finalmente dio resultado. Mandaron a un trabajador social a investigar. El trabajador social, una mujer de mediana edad llamada Lucía, fue a la casa de Mónica sin anunciarse. Lo que encontró la alarmó. Los niños estaban en condiciones deplorables. Miguelito tenía fiebre y no había sido llevado al doctor. Sofía tenía efectivamente un moretón grande en el brazo. La casa estaba sucia, había poco alimento, y cuando Lucía habló con los niños a solas, ellos le contaron todo. Los gritos, las amenazas, la negligencia. Lucía hizo su reporte. Por primera vez en meses, Elena sintió un rayo de esperanza. Pero Mónica no se iba a rendir sin pelear. Cuando llegó la notificación de que Protección Infantil iba a abrir un caso, Mónica estalló. Fue directamente a confrontar a Elena en la calle frente a todos. «¡Tú hiciste esto!», gritó Mónica empujando a Elena. «Tú mandaste a Carlitos a mentir. Tú inventaste todo para quedarte con mis hijos. Eres una obsesionada, una loca». Elena no respondió con violencia. Con toda la dignidad que pudo reunir, dijo calmadamente: «No inventé nada, Mónica. Los niños están siendo descuidados y tú lo sabes. Si me odias está bien. Ódiame todo lo que quieras. Pero no puedes negar que ellos están sufriendo. Sufren porque tú los pusiste en mi contra», dijo Mónica. Pero su voz ya no tenía la misma convicción. «Tú les metiste ideas en la cabeza». «Yo solo les di amor», respondió Elena. «Algo que tú no estás haciendo ahora». Se estaba juntando una multitud. Vecinos salían de sus casas, curiosos por el escándalo. Y entonces pasó algo inesperado. Una de las vecinas que había venido con Mónica cuando vino a buscar a los niños, una mujer que Elena no conocía bien, habló. «Mónica, ya basta», dijo la mujer. «Yo sé la verdad. Sé por qué te fuiste hace 5 años. Sé que no fue por trabajo». Mónica se volvió hacia ella pálida. «Cállate, Rosa, no sabes de qué hablas». «Sí sé», dijo Rosa con voz firme. «Nos conocemos desde antes, Mónica. Yo estaba allá en la ciudad cuando llegaste. Sé que te fuiste con aquel hombre, el que te prometió una vida mejor. Sé que estuviste viviendo con él esos 5 años, gastándote su dinero, mientras tus hijos te esperaban aquí. Y sé que solo volviste cuando él te dejó por otra más joven. No volviste porque extrañaras a tus hijos, volviste porque no tenías a dónde más ir». El silencio que siguió fue absoluto. Todos miraban a Mónica, esperando que negara la acusación. Pero Mónica no dijo nada. Su rostro era una máscara de vergüenza y rabia. Finalmente murmuró: «Eso no es asunto de nadie». «Sí es asunto de todos», dijo doña Carmen, dando un paso al frente, «porque acusaste a Elena de ladrona cuando ella es la única que mostró verdadero amor por esos niños. Yo la vi, Mónica, la vi trabajar día y noche, sacrificar su propia comida, su propio bienestar, para que tus hijos estuvieran bien. Y tú vienes a difamarla, a destruir su reputación, cuando eres tú la que debería estar avergonzada». Más voces se unieron. Patricia habló sobre cómo Elena nunca había dicho una mala palabra sobre Mónica, nunca había tratado de poner a los niños en su contra. Las maestras que habían venido al escuchar el alboroto testificaron sobre el cambio positivo en los niños bajo el cuidado de Elena. Incluso algunas personas que antes habían creído los chismes de Mónica empezaban a dudar, a reconsiderar. El padre Miguel llegó y habló con voz autoritaria que silenció a todos. «He sido testigo del carácter de Elena durante años. Es una mujer de fe, de trabajo honesto, de corazón puro. Y he sido testigo también de la desaparición de Mónica. No hubo emergencia familiar, no hubo plan de regresar. Hubo abandono, puro y simple. Y ahora Elena está siendo castigada por haber hecho lo correcto». Mónica empezó a llorar. No eran lágrimas de rabia, sino de vergüenza y culpa. Yo solo quería una vida mejor», dijo entre sollozos. «Estaba cansada de ser pobre, de luchar sola. Él me prometió tanto, y yo fui idiota y le creí.
Cuando me di cuenta de mi error, ya habían pasado años y tenía miedo de volver. Tenía miedo de que me odiaran, de que los niños me hubieran olvidado. Y cuando finalmente volví y vi que ellos te querían más a ti que a mí, me dolió tanto. Me dolió tanto que toda mi culpa se convirtió en rabia y te la eché a ti. Era la primera vez que Mónica admitía la verdad. Elena se acercó a ella lentamente. Todos esperaban que la insultara, que la humillara, que se vengara, pero Elena solo puso una mano en el hombro de Mónica y dijo suavemente: «Lo entiendo. Entiendo el dolor y la vergüenza. Pero los niños, Mónica, los niños no merecen pagar por nuestros errores. Ellos merecen amor, estabilidad, cuidado. ¿Puedes darles eso ahora?». Mónica negó con la cabeza entre lágrimas. «No, no puedo. Ni siquiera sé cómo ser madre. Nunca lo supe. Por eso me fui. No porque no los quisiera, sino porque tenía miedo de que se dieran cuenta de que no era suficiente para ellos». «Entonces, déjame ayudarte», dijo Elena. «No tiene que ser todo o nada. Podemos encontrar una forma de que ambas seamos parte de sus vidas. Tú eres su madre. Eso nunca va a cambiar. Pero yo también los amo. Podemos hacer esto juntas si estás dispuesta». El caso fue finalmente llevado ante un juez. Con todos los testimonios, el reporte de protección infantil y la admisión de Mónica sobre su abandono inicial, el juez tomó una decisión. Los niños permanecerían bajo el cuidado principal de Elena, quien recibiría la tutela legal. Mónica tendría derechos de visita supervisados y la oportunidad de reconstruir su relación con sus hijos gradualmente. Si mostraba mejora y compromiso, eventualmente podría tener mayor participación en sus vidas. El día que los niños volvieron oficialmente con Elena fue el día más feliz de su vida. Corrieron a sus brazos llorando de alegría. «Nunca más nos vamos a separar», les prometió Elena. «Nunca más». La vida no fue perfecta después de eso. Mónica intentó ser mejor, aunque fue difícil para ella. Visitaba a los niños una vez por semana, supervisada por Lucía, la trabajadora social. Al principio las visitas eran tensas, pero con el tiempo los niños empezaron a abrirse un poco. Nunca la volvieron a llamar mamá. Eso era algo que ya no podía recuperar, pero con terapia y tiempo construyeron una relación cordial. Elena nunca habló mal de Mónica frente a los niños, y eso ayudó. Les enseñó que las personas cometen errores, que la vida es complicada, pero que el amor verdadero perdura. El pueblo también cambió su actitud hacia Elena. Aquellos que la habían juzgado sin conocer toda la historia ahora sentían vergüenza. Algunos se disculparon directamente, otros simplemente empezaron a tratarla con el respeto que siempre mereció. Don Julio le volvió a dar crédito en su tienda y hasta le bajaba los precios ocasionalmente. La señora Estela nunca se disculpó propiamente, pero dejó de hablar mal de Elena, lo cual era progreso. Elena recibió ayuda de la comunidad de formas que nunca imaginó. La primera en organizar algo fue doña Carmen, quien una tarde tocó la puerta de Elena con una propuesta. «He estado hablando con las señoras de la iglesia», le dijo con sus ojos brillantes de determinación. «Vamos a hacer una colecta para ti y los niños. Ya es hora de que este pueblo te devuelva un poquito de todo lo que tú has dado». Elena intentó rechazar la ayuda por orgullo, pero doña Carmen no aceptaba un no por respuesta. «Mija, déjate ayudar. Dios nos pone en el camino de otros para que nos apoyemos mutuamente. No seas terca». Y así, el siguiente domingo después de la misa, el padre Miguel anunció la colecta. La gente comenzó a dar, unos pocos pesos, otros más. Don Julio, avergonzado por su comportamiento previo, donó una despensa completa. Patricia y su esposo compraron uniformes nuevos para los 3 niños. La maestra de Sofía reunió útiles escolares entre los otros padres de familia, pero la ayuda fue más allá de lo material.
Las mujeres del pueblo empezaron a turnarse para cocinar platos extra que compartían con Elena. «Hice demasiado arroz», decía una. «Sobró este guisado», decía otra. Elena sabía que no era cierto, que lo hacían a propósito, pero aceptaba con gratitud porque sus niños necesitaban comer bien. El señor Torres, que tenía una pequeña carpintería, llegó un sábado con su hijo y construyeron una litera para que los niños tuvieran más espacio para dormir. «Es madera que me sobraba», mintió, aunque Elena vio que era madera buena y nueva. La señora Beatriz, dueña de la mercería, le ofreció a Elena trabajo de medio tiempo cosiendo uniformes y arreglando ropa. «Necesito ayuda, y sé que tienes buena mano para la costura», le dijo. El pago no era mucho, pero ayudaba, y Elena podía hacerlo en casa mientras los niños hacían sus tareas. Poco a poco, la economía de la casa comenzó a estabilizarse. Ya no tenía que escoger entre comprar jabón o arroz. Ya no se desvelaba tanto lavando ropa ajena porque tenía ingresos más constantes. Entonces llegó la verdadera bendición. Abrieron una clínica nueva en el pueblo, un proyecto del gobierno estatal, y necesitaban personal. Patricia, que conocía a la administradora, le habló de Elena. «Es trabajadora, honesta y responsable. Necesitan a alguien así». Elena fue a la entrevista con el corazón en la boca, nerviosa porque solo tenía educación primaria. Pero la administradora, una mujer elegante de la ciudad llamada doctora Ramírez, la miró a los ojos y le dijo: «He oído tu historia, Elena. Sé lo que has hecho por esos niños. Eso me dice más sobre tu carácter que cualquier diploma. ¿Puedes empezar el lunes?» Elena trabajaría en limpieza y mantenimiento, pero con un salario fijo, prestaciones e incluso seguro médico para ella y los niños. Cuando firmó el contrato, sus manos temblaban. Por primera vez en años, desde antes de que Rodrigo muriera, tenía estabilidad económica. Esa noche cocinó una cena especial con pollo y verduras, y los cuatro celebraron alrededor de la mesa pequeña de la cocina. «Las cosas van a estar mejor ahora», les dijo Elena a los niños. «Vamos a salir adelante juntos». Y así fue. Mes tras mes, año tras año, la vida comenzó a florecer en esa pequeña casa. Elena llegaba de la clínica cansada, pero con una sonrisa, porque su trabajo era respetado y bien pagado. Guardaba cada peso que podía, haciendo un fondo para emergencias y para el futuro de los niños. Compró un refrigerador de segunda mano que funcionaba bien, luego una estufa mejor que la vieja que tenía. La casa comenzó a sentirse no solo como un hogar, sino como un hogar próspero. Los niños prosperaron de maneras que llenaban el corazón de Elena de orgullo. Carlitos se convirtió en un joven serio y responsable más allá de sus años. A los 13 años ya ayudaba a Elena con las reparaciones de la casa. Había aprendido a arreglar grifos que goteaban y puertas que rechinaban viendo tutoriales en la pequeña computadora usada que la clínica le había regalado a Elena. Se levantaba temprano sin que nadie le dijera para ayudar a preparar el desayuno de sus hermanos menores. Estudiaba con dedicación feroz, como si cada buena calificación fuera una forma de agradecer a Elena por todo lo que había hecho. Elena recordaba una tarde cuando Carlitos tenía 14 años. Había visto cómo ella contaba las monedas antes de ir al mercado, calculando qué podía comprar y qué tendría que esperar. Esa noche, el muchacho le dijo tímidamente: «Tía, quiero buscar un trabajo de medio tiempo los fines de semana. En la ferretería están buscando quien ayude a cargar cosas. Así puedo ayudarte con los gastos». Elena sintió ganas de llorar y abrazarlo. «No, mi amor, tu trabajo es estudiar. Ya habrá tiempo para trabajar cuando seas mayor. Ahorita concéntrate en tus estudios». Pero vio en los ojos del muchacho esa determinación de contribuir, de no ser una carga, y entendió que Carlitos había madurado de una forma hermosa y dolorosa a la vez.
Carlitos era el protector de sus hermanos. Cuando algún niño en la escuela se burlaba de Sofía por usar zapatos remendados, Carlitos lo confrontaba con palabras firmes pero sin violencia. Mi tía trabaja muy duro para darnos lo que tenemos. Si tienes problema con eso, lo tienes conmigo. Los bullies aprendieron rápido a no meterse con los hermanos. Por las noches, Carlitos les leía cuentos a Sofía y Miguelito cuando Elena llegaba muy cansada, tomando ese rol de hermano mayor con una naturalidad que la conmovía. Sofía, por su parte, floreció como una flor después de la lluvia. La niña tímida, que se hacía pipí en la cama durante aquellos primeros años traumáticos, se convirtió en una jovencita brillante y soñadora. Le fascinaba la escuela, especialmente las ciencias. Cuando la doctora Ramírez visitaba su casa ocasionalmente para ver cómo estaban, Sofía la bombardeaba con preguntas. ¿Cómo funciona el corazón? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cómo saben los doctores qué medicina dar? La doctora Ramírez, encantada con su curiosidad, comenzó a prestarle libros de medicina simplificados. «Voy a ser doctora», anunciaba Sofía con la convicción absoluta de los 11 años. «Voy a ayudar a la gente como la doctora Ramírez. Y voy a ganar mucho dinero para que tú ya no tengas que trabajar tan duro, tía». Elena le acariciaba el cabello y le decía, «Sé lo que tú quieras ser, mi amor. Yo voy a apoyarte en todo». Pero en secreto, Elena comenzó a ahorrar un poco más cada mes en una cuenta que había abierto en el banco, una cuenta especialmente para la educación universitaria de Sofía. Era muy poco lo que podía apartar, pero era algo. Sofía también había desarrollado un talento para el dibujo. Llenaba cuadernos con dibujos de flores, animales y personas. Elena había enmarcado el mejor de ellos, un dibujo de los 4 juntos sonriendo, y lo había colgado en la sala. «Mi familia», decía el título en letras cuidadosas. Cada vez que Elena lo miraba, sentía que su corazón se expandía de amor. La niña también había encontrado una mejor amiga en la hija de Patricia, Lucía. Las dos eran inseparables, estudiaban juntas, soñaban juntas sobre su futuro. Patricia le comentaba a Elena, «Lucía dice que Sofía es la niña más inteligente de toda la clase, y la más amable también». Elena sonreía con orgullo. Sí, sus niños eran especiales. Y luego estaba Miguelito, el pequeño que había conquistado el corazón de Elena desde el principio, el niño que había dejado de hablar 2 veces en su corta vida por el trauma. Ahora era el más parlanchín de todos. A los 10 años, Miguelito era un torbellino de energía y curiosidad. Hablaba sin parar, preguntaba todo, tenía opiniones sobre cada tema. «Tía, ¿por qué el cielo es azul? Tía, ¿de dónde vienen los sueños? Tía, ¿es verdad que hay estrellas más grandes que el sol?» Elena respondía como podía, y cuando no sabía le decía honestamente, «No lo sé, mi amor, pero podemos buscarlo». Y juntos iban a la pequeña biblioteca del pueblo o le pedían prestada la computadora a Carlitos para investigar. Miguelito absorbía información como una esponja. Su maestra decía que era un niño superdotado, que tenía una memoria excepcional y una capacidad de comprensión avanzada para su edad. Pero más que inteligente, Miguelito era cariñoso. Todos los días, sin falta, cuando Elena llegaba del trabajo, Miguelito corría a abrazarla. «Tía Elena, te extrañé mucho. ¿Quieres que te cuente lo que aprendí hoy?» Y se lanzaba en una narración detallada de su día, desde lo que desayunó hasta el partido de fútbol en el recreo. Elena escuchaba, aunque estuviera agotada, porque esos momentos eran preciosos. Este niño que había estado tan roto, tan silencioso, ahora era pura luz y alegría. Miguelito también había desarrollado un sentido del humor travieso. Escondía el mandil de Elena y se reía cuando ella lo buscaba. Hacía voces chistosas que hacían reír a sus hermanos, dibujaba bigotes en las fotos del periódico. Era la alegría de la casa, el que aligeraba los momentos difíciles con una broma
o una sonrisa. «Este niño va a ser comediante o maestro», decía doña Carmen. «Tiene ese don de hacer feliz a la gente». La relación con Mónica había evolucionado de forma complicada, pero esperanzadora. Al principio, las visitas supervisadas eran tensas. Mónica llegaba nerviosa sin saber cómo actuar con sus propios hijos. Los niños la trataban con cortesía pero distancia, como si fuera una tía lejana más que su madre. Elena se sentaba cerca pero en silencio, dejando que Lucía, la trabajadora social, guiara las interacciones. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Mónica empezó a traer pequeños regalos: un libro para Carlitos, colores para Sofía, un carrito de juguete para Miguelito. Nada extravagante porque no tenía mucho dinero. Se había separado de su esposo, quien resultó ser tan problemático como lo describían los niños. Ahora trabajaba en una fábrica de ropa en el pueblo vecino, vivía en un cuarto pequeño y estaba en terapia por recomendación de la trabajadora social. Un día, durante una visita, Sofía le mostró a Mónica uno de sus dibujos. Era un dibujo del cuerpo humano con todos los órganos etiquetados. «Voy a ser doctora», le dijo a Mónica con timidez, «para ayudar a la gente». Mónica miró el dibujo por largo tiempo y luego dijo con voz quebrada: «Vas a ser una gran doctora, Sofía. Eres muy inteligente». Fue un momento pequeño, pero significativo. Era la primera vez que Mónica mostraba genuino interés en los logros de sus hijos. Gradualmente, las visitas se hicieron menos supervisadas. Mónica llevaba a los niños al parque o a tomar un helado. Nunca intentó hablar mal de Elena o volver a reclamar custodia. Parecía haber aceptado finalmente que su rol era diferente ahora. No era la madre que criaba, era la madre biológica que estaba tratando de construir algún tipo de relación desde los escombros. Elena observaba esto con sentimientos mezclados. Por un lado, quería que los niños tuvieran alguna conexión con Mónica. Por otro, sentía punzadas de miedo de que algún día Mónica intentara llevárselos de nuevo. Pero esos miedos disminuyeron cuando un día después de una visita Carlitos le dijo: «Tía, Mónica es nuestra madre biológica, pero tú eres nuestra mamá de verdad. Nada va a cambiar eso. Nunca». Y Elena supo que era cierto. El vínculo que había construido con estos niños era irrompible. Hubo momentos difíciles a lo largo de esos años, por supuesto. Carlitos pasó por una etapa de rebeldía a los 15 años donde cuestionaba todo y a veces era irrespetuoso. «No eres mi verdadera madre. No puedes decirme qué hacer», le gritó una vez cuando Elena le puso límites sobre salir con amigos que ella consideraba mala influencia. Las palabras hirieron profundamente a Elena, pero ella se mantuvo firme. «Tienes razón. No soy tu madre biológica, pero soy quien te ha criado, quien te ama y quien tiene la responsabilidad de guiarte. Y voy a seguir haciéndolo aunque te enojes». Carlitos se encerró en su cuarto esa noche, pero a la mañana siguiente bajó con los ojos rojos y le pidió perdón. «No quise decir eso, tía. Lo siento mucho. Estaba enojado, pero tú eres mi mamá en todas las formas que importan. Por favor, perdóname». Elena lo abrazó y lloró, y él lloró con ella. Esos momentos de ruptura y reconciliación fortalecieron su vínculo en lugar de debilitarlo. Sofía tuvo sus propios desafíos. A los 12 años desarrolló una tremenda ansiedad sobre el futuro. ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente para ser doctora? ¿Y si no podemos pagar la universidad? ¿Y si te decepciono? Elena se sentaba con ella en esas noches de ansiedad y le hablaba con suavidad. «Mi amor, tú no tienes que ser doctora si no quieres. Puedes ser lo que sea que te haga feliz, y en cuanto a decepcionarme, eso es imposible. Ya me has dado más felicidad de la que merezco solo con ser quien eres. Miguelito, el más pequeño,
Tuvo momentos donde el abandono de su madre biológica lo golpeaba de formas inesperadas. A los 11 años le preguntó a Elena de la nada, ¿yo hice algo malo para que mi mamá nos dejara? Elena dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló frente a él, tomando su carita entre sus manos. No, mi cielo, tú no hiciste nada malo. A veces los adultos toman decisiones que no tienen nada que ver con sus hijos. Mónica tenía sus propios problemas, sus propios miedos, pero nunca fue tu culpa. Miguelito la abrazó fuerte y Elena sintió sus lágrimas en su blusa. Te quiero mucho, tía. Eres la mejor mamá del mundo. El pueblo también había cambiado con el tiempo. Los chismes se habían apagado, reemplazados por respeto. Elena caminaba por las calles con la cabeza en alto ahora. La gente la saludaba con calidez genuina. Buenos días, doña Elena. ¿Cómo están los muchachos? Dígales que los vi en la escuela y se ven muy bien. La señora Estela, la chismosa que había sido tan cruel, incluso se acercó a Elena un día en el mercado. Quiero pedirle perdón, le dijo con dificultad. Hablé sin saber, juzgué sin entender. Usted es una mujer admirable. Elena aceptó la disculpa con gracia, porque guardar rencor solo envenena el alma. El padre Miguel la invitó a dar un testimonio en la iglesia un domingo. Elena no quería, le daba vergüenza hablar frente a tanta gente, pero el padre insistió. Tu historia puede inspirar a otros. Puede mostrarles que incluso en las situaciones más difíciles, Dios provee. Así que Elena, con las manos temblorosas y la voz quebrada, contó su historia frente a la congregación. Habló del dolor de ver a los niños abandonados, de la decisión de cuidarlos, de los años de lucha, de las acusaciones injustas y finalmente de la redención. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en la iglesia. La gente se puso de pie y aplaudió, y Elena lloró de emoción abrumada. Los años pasaron en una mezcla de rutina cotidiana y momentos extraordinarios. Había cumpleaños celebrados con pasteles humildes pero hechos con amor. Navidades donde los regalos eran pocos pero significativos. Primeras comuniones. Festivales escolares donde Elena aplaudía más fuerte que nadie. Graduaciones de primaria. Cada momento era un tesoro que Elena guardaba en su corazón. La casa también cambió físicamente con el tiempo. Con sus ahorros y ayuda de la comunidad, Elena logró pintar las paredes de colores alegres. Puso cortinas nuevas que Sofía había ayudado a escoger. El patio trasero, antes solo tierra y algunas matas, ahora tenía un pequeño jardín que los 4 habían plantado juntos. Había rosas, geranios y hasta un arbolito de limón que daba frutos. «Esta es nuestra casa», decía Miguelito con orgullo cuando sus amigos venían a jugar. «Mi tía la hizo bonita para nosotros». Elena había envejecido, por supuesto. A sus 45 años tenía más canas que cabello oscuro, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, manos ásperas del trabajo. Pero también tenía algo que no había tenido en años: paz. Una paz profunda que venía de saber que había hecho lo correcto, que había amado bien, que había construido algo hermoso de las cenizas. Y entonces llegó ese día especial, la graduación de Carlitos de la secundaria. Era un día soleado de junio, con el cielo perfectamente azul. Elena se había puesto su mejor vestido, uno que Patricia le había ayudado a coser especialmente para la ocasión. Sofía llevaba un vestido amarillo que la hacía brillar, y Miguelito había peinado su cabello con gel por primera vez en su vida, viéndose repentinamente mayor de sus 12 años. La ceremonia fue en el patio de la escuela, decorado con guirnaldas blancas y doradas. Elena se sentó en la tercera fila, flanqueada por Sofía y Miguelito, con doña Carmen y Patricia a su lado. Su corazón latía con una mezcla de orgullo, alegría y un toque de melancolía. Su niño,
El niño que había encontrado llorando y abandonado hace tantos años se estaba convirtiendo en un hombre. Cuando llamaron el nombre de Carlos Miguel Hernández para recibir su diploma, Elena no pudo contener las lágrimas. Carlitos subió al escenario, alto y apuesto en su toga azul, y recibió su diploma con una sonrisa. Pero luego, en lugar de bajar del escenario, se acercó al micrófono. La directora parecía sorprendida, pero le hizo una seña de que procediera. «Disculpen», comenzó Carlitos. Su voz amplificada sonaba nerviosa, pero determinada. «Sé que esto no está en el programa, pero pedí permiso para decir unas palabras». Miró directamente hacia donde estaba Elena. «Quiero agradecer públicamente a alguien que me salvó la vida, a mi tía Elena». Elena sintió cómo se le cortaba la respiración. Sofía le apretó la mano. En el fondo del patio, vio a Mónica sentada sola, y ella también estaba llorando. «Cuando yo tenía 8 años», continuó Carlitos, y su voz se quebró un poco, pero siguió. «Mi madre biológica nos abandonó a mí y a mis hermanos. Nos dejó solos, asustados, sin comida. Pensé que íbamos a morir. Pero entonces llegó mi tía Elena. Ella, que apenas tenía para sí misma, que ya había sufrido tanto en su vida, nos abrió su puerta y su corazón sin pensarlo 2 veces. Había silencio total en el patio. Todos los ojos estaban en Carlitos, luego buscando a Elena en la audiencia. Mi tía Elena nos salvó cuando nadie más lo haría. Trabajó día y noche, se sacrificó de maneras que ustedes no pueden imaginar, para darnos comida, ropa, educación. Pero más que eso, nos dio amor. Nos enseñó que el amor verdadero no tiene que ver con la sangre, sino con la presencia, con el sacrificio, con estar ahí día tras día cuando las cosas están difíciles. La voz de Carlitos se hizo más fuerte, más segura. Hubo gente en este pueblo que la juzgó mal, que dijo cosas horribles sobre ella. Pero ella nunca respondió con odio. Siguió siendo buena, siguió siendo amorosa, siguió siendo la mejor persona que conozco. Y por eso hoy, en este día importante para mí, quiero que todos sepan, soy quien soy gracias a ella. Carlitos bajó del escenario y caminó directamente hacia Elena. La gente comenzó a aplaudir, suavemente al principio, luego más fuerte. Elena se levantó, llorando abiertamente ahora, y cuando Carlitos llegó lo abrazó con toda su fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró, «tan orgullosa». «Nada de esto sería posible sin ti», respondió Carlitos. «Nada». Sofía y Miguelito se unieron al abrazo, los 4 formando un círculo de amor en medio de la ovación de pie que les daba toda la escuela. Elena miró hacia donde estaba Mónica y sus miradas se encontraron. Mónica tenía las mejillas mojadas de lágrimas y en su rostro había algo que Elena no había visto antes. Paz. No era la paz de quien tiene todo, sino la paz de quien finalmente acepta la verdad. Mónica asintió levemente, un gesto que decía: «Gracias, gracias por ser lo que yo no pude ser». No eran amigas, Mónica y Elena, probablemente nunca lo serían. Demasiado había pasado, demasiado dolor, pero habían llegado a un lugar de entendimiento, de respeto mutuo. Mónica había aprendido que ser madre no es solo dar a luz, sino estar presente. Y Elena había aprendido que a veces el mayor acto de amor es cuidar de los hijos de otra persona como si fueran propios. La ceremonia continuó, pero Elena apenas prestaba atención. Estaba envuelta en un capullo de felicidad, rodeada de sus 3 amores. Doña Carmen le apretó el hombro desde atrás. «Lo lograste, mija. Criaste 3 niños maravillosos». Patricia le pasó un pañuelo, porque el de Elena ya estaba empapado. Después de la ceremonia, hubo una pequeña reunión en casa de Elena. Doña Carmen trajo un pastel, Patricia hizo tamales, otros vecinos llevaron refrescos y botanas. La pequeña casa estaba llena de gente, de risas, de celebración.
Carlitos estaba rodeado de amigos y familiares, pero cada tanto buscaba a Elena con la mirada, como para asegurarse de que seguía ahí. En un momento de calma, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, Elena salió al patio trasero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Sofía la siguió y se paró a su lado en silencio por un momento. Luego dijo: «Tía, cuando yo me gradúe en 5 años, voy a dar un discurso todavía mejor que el de Carlitos». Elena rió y abrazó a la niña. «No tengo duda, mi amor». Miguelito también salió, corriendo como siempre. «Tía, el pastel se está acabando. Ven rápido». Elena los miró a los dos y sintió que su corazón podría explotar de amor. «Ya voy, mis amores, ya voy». Esa noche, después de que Carlitos, Sofía y Miguelito finalmente se fueron a dormir, Carlitos todavía dormía en la casa, aunque algunos de sus amigos ya hablaban de buscar trabajo e independizarse, pero él había dicho claramente: «No me voy a ningún lado todavía, tía, me quedo aquí ayudándote». Elena se quedó despierta en la cocina. La casa estaba en silencio excepto por el tic-tac del reloj viejo en la pared y la respiración profunda de los niños durmiendo. Elena preparó una taza de té de manzanilla, su favorito para las noches de reflexión. Se sentó en la mesa donde tantas comidas habían compartido, donde tantas tareas habían sido hechas, donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. Miró alrededor de su cocina humilde, con sus paredes pintadas de amarillo suave, sus ollas colgando, la foto de Rodrigo todavía en su lugar después de todos estos años, y las nuevas fotos de los niños por todas partes. Pensó en todo el camino recorrido. Recordó aquella tarde hace 9 años cuando escuchó los gritos de los niños abandonados. Recordó la decisión de acogerlos, sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Recordó los años de sacrificio extremo, cuando pasaba hambre para que ellos comieran, cuando trabajaba hasta que le dolía cada hueso del cuerpo. Recordó las noches sin dormir, cuando estaban enfermos o asustados. Recordó también los momentos oscuros, cuando Mónica volvió y la acusó injustamente, cuando el pueblo entero pareció volverse contra ella, cuando le quitaron a los niños y pensó que nunca los recuperaría. Recordó el dolor de esos días, una agonía tan profunda que creyó que no sobreviviría. Recordó las acusaciones: ladrona, obsesionada, manipuladora, palabras que habían herido su alma. Pero también recordó cómo la verdad finalmente salió a la luz, cómo la comunidad reconoció su bondad, cómo los niños volvieron a ella, y recordó todos los momentos hermosos desde entonces, las risas, los abrazos, los te quiero susurrados al final del día, las graduaciones escolares, los cumpleaños, las navidades humildes, pero llenas de amor. El orgullo de ver a Carlitos crecer en un joven bueno y responsable, la alegría de ver a Sofía brillar con inteligencia y compasión, la ternura de ver a Miguelito recuperar su voz y su risa. Elena miró la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared de la cocina, la misma imagen que había estado con ella desde antes de que Rodrigo muriera, la que había sido testigo silencioso de toda su vida. Con la taza de té caliente entre sus manos, sintiendo el vapor tibio en su rostro, Elena susurró: «Gracias, gracias por darme fuerzas cuando no las tenía. Gracias por no dejarme rendir cuando todo parecía perdido. Gracias por estos 3 ángeles que pusiste en mi camino. Gracias por el amor. Gracias por la oportunidad de ser madre». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Elena supo, en lo profundo de su corazón, en ese lugar donde residen las verdades más fundamentales, que todo había valido la pena. Cada lágrima derramada, cada sacrificio hecho, cada momento de duda superado.
Todo había valido la pena por esto, por tener una familia, por haber amado y ser amada, por haber hecho una diferencia real en el mundo. Se acordó de una homilía que el padre Miguel había dado hace tiempo. Había dicho: a veces Dios nos pide que seamos las manos que Él usa para bendecir a otros. No porque seamos perfectos o porque tengamos mucho que dar, sino simplemente porque estamos dispuestos. Elena había sido esas manos. No era perfecta, no tenía riquezas, no tenía educación formal, pero había tenido corazón, había tenido voluntad, había tenido amor, y eso había sido suficiente. Escuchó un movimiento y vio a Miguelito aparecer en el umbral de la cocina frotándose los ojos. «Tía, ¿por qué no estás durmiendo?» Elena le abrió los brazos y él corrió hacia ella, todavía medio dormido. Lo sentó en su regazo, aunque a sus 12 años ya casi era muy grande para eso. Solo estaba pensando: mi amor, ¿por qué te despertaste? Tuve un sueño, dijo Miguelito, apoyando su cabeza en el hombro de Elena. Soñé que éramos ricos y vivíamos en una casa grande y tú ya no tenías que trabajar. Elena sonrió y besó su cabeza. Y éramos felices en ese sueño. Miguelito pensó por un momento. Sí, pero no más felices que ahora. En el sueño tenías la misma sonrisa que tienes siempre. Hizo una pausa y luego agregó con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Creo que ya somos ricos, tía, solo que en cosas diferentes. Elena abrazó a su hijo del corazón más fuerte. Tienes razón, mi cielo. Somos los más ricos del mundo. Se quedaron así por un rato, en el silencio cómodo que solo existe entre personas que se aman profundamente. Luego Elena lo llevó de vuelta a la cama, lo arropó junto a sus hermanos y los miró dormir por un momento. Carlitos roncaba suavemente, Sofía abrazaba su almohada. Miguelito ya se había vuelto a dormir con una sonrisa en los labios. Elena regresó a su habitación. En su mesa de noche estaba la foto de Rodrigo. La tomó y le habló en silencio como hacía a veces. Ojalá pudieras verlos, amor. Ojalá pudieras ver en quiénes se están convirtiendo. Sé que estarías orgulloso. Espero que desde donde estés sepas que no desperdicié mi vida después de que te fuiste. Amé. Amé con todo lo que tenía. Y creo que eso es lo más importante que podemos hacer en esta vida. Se acostó en su cama, la misma cama donde había llorado tantas noches de dolor y soledad después de la muerte de Rodrigo. La misma cama donde había planeado cómo estirar cada peso para alimentar a los niños. La misma cama donde había rezado pidiendo fuerzas para un día más. Pero ahora, cuando cerró los ojos, no sintió dolor ni miedo. Sintió paz, una paz profunda y completa, y supo, con la certeza de quien ha vivido plenamente, que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de duda. Porque al final había aprendido la lección más importante de todas. La verdad siempre sale a la luz. La bondad siempre encuentra su recompensa. Y el amor verdadero, el amor que se da sin esperar nada a cambio, el amor que se mantiene firme en los momentos más oscuros, ese amor siempre, siempre prevalece. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de esta viuda. Cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando y comparte este video con alguien que necesite recordar que la bondad nunca es en vano. No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar, porque a veces las mejores familias no son las que nacen de la sangre, sino las que se construyen con amor, sacrificio y presencia. Las familias verdaderas son aquellas donde, día tras día, alguien elige quedarse, elige amar, elige ser la diferencia en la vida de otro. Hasta la próxima historia, que Dios te bendiga y recuerda, tu bondad nunca es desperdiciada, aunque a veces parezca que nadie la ve. El amor verdadero siempre deja huella, siempre transforma, siempre permanece.